es un remés del pueblo de Israel como una mujer del Eterno que desciende a Misraim por hambruna en la época de Yosef y se resguarda ahí, pero con el paso del tiempo Egipto se apodera de Israel, ¿sí? Y la oprime y no la quiere dejar ir, no la quiere dejar libre, y viene Israel a clamar al Eterno, y entonces el Eterno envía a Moisés, le envía plagas, le envía todo esto que vamos a repasar en Pesaj. Deja salir a mi pueblo como una forma alegórica, como si estuviera diciendo, libera a mi esposa, libera a mi desposada. Y entonces el Eterno le envía plagas hasta que Faraón dice, ¿sabes qué? Ya llévatela, sálganse, váyanse, no los quiero ver, llévense todo lo que quieran. Todos los egipcios le entregaron riquezas, ganado, todos salieron con todo. Y además era el salario, ¿verdad? De que habían salvaguardado a todo Egipto desde la época de Yosef. Entonces, fíjense qué interesante, ¿eh? Es una profecía muy interesante. Y es un remés. Y entonces los judíos dicen, oh, interesante porque el éxodo ya estaba dicho desde la época de Abraham. Siglos atrás, ya el Eterno había anunciado cómo iba a salir Israel de Egipto. Bueno, esto justamente es lo que vamos a ir viendo a través de los profetas, porque hay textos entre líneas en lo que vive el pueblo de Israel, la comunión con el Eterno, la apostasía con el Eterno, el juicio y el retorno, en los cuales se lanzan profecías entre líneas y no es fuera de contexto, aunque digan los rabinos, es que está fuera de contexto, es que Mateo, es que Lucas dijeron, es que fuera de contexto. No, porque era la forma justamente de darle lectura a esos textos, basándose en Pashat, basándose en Remez, basándose en Drash y basándose en Sot, lo que le llaman en el judaísmo el Pardesh Ribonim, ¿verdad? O el Pardesh Ribonim, sí, que es el jardín de las granadas, ¿no? En donde ellos ya se meten según a estudiar las cosas más profundas, pero lamentablemente lo más profundo, pues no lo quieren ver, que es el Mesías entre las líneas, en todos los profetas. Y es por eso que vemos, como en este caso en el libro de los Hechos, que lo vamos a ver más adelante, Hechos capítulo 2, ¿verdad? En donde Pedro está dando una explicación y dice, así dice el profeta, en aquellos días derramaré mi ruaj. Pero ahorita vamos a ver en el profeta Joel en qué contexto lo dice y cómo lo dice. Y vamos a entender el tiempo profético de Israel, cómo es que se dio eso. Es muy importante esto. Bueno, esto a manera de introducción de los profetas, de las profecías. Es muy importante que los libros proféticos que tienen su contexto histórico, que es o la apostasía, o el castigo del exilio, o el retorno del exilio, o previo al Mesías, entre ellos hay profecías. Este es el punto de los profetas. Bueno, para recordar algo importante, todo esto al final, como ya dijimos antes, ¿qué dijimos? Que se trata de almas. Miren, una de las cosas importantes que tenemos que recordar y que el judío también tiene que recordar, porque el judío se enorgulleció y dijo, no, aquí nada más hay pueblo judío y Benei Noach, según la mística del Baal Shem Tov, o según otros rabinos, pues aquí nomás hay judío y gentiles, no hay más, ¿sí? Y listo, los judíos son almas benditas y los goim son como bestias salvajes, no tienen Neshama, dicen ellos, no tienen, ¿verdad? Discernimiento, son como las bestias y así que puedes conversar con ellos, puede ser lo que sea, no hay pecado en él porque son como bestias. depende la postura, ¿verdad? Ya sea rabínica o ya sea ultraortodoxa de los del Baal Shem Tov, ¿no? Depende de la mística, ¿no? Bueno, entonces, es importante esto que ya hemos dicho antes. Dijimos que se trata de almas. Lo que el Eterno va a hacer con el pueblo de Israel es alcanzar a las naciones, finalmente alcanzar a las almas, que todas venimos de Adán y Java y que todas procedemos de Noaj y su esposa con sus 3 hijos. Esa es la realidad, ¿sí? Cuando viene el judío medieval y dice, bueno, es que hay judíos y hay Benei Noach, eso es un invento rabínico.
¿Por qué? Porque cuando empezaron a ver que había gente de las naciones y se acercaban a la Torá y empezaban a guardar el Shabbat, las citas santas, dijeron, tranquilos, o sea, esto no es para ustedes. ¿Por qué? Porque los judíos tradicionalistas, históricos, al no creer en el nuevo pacto y a la admisión de las almas de origen gentil, entonces ellos dicen, ustedes no tienen nada que ver con Israel. Ellos dicen, ustedes punto y aparte. Entonces ellos dicen, bueno, hay pueblo judío, que están sus almas contadas, y dicen ellos, y hay gentiles, Goim, o en todo caso Benei Noach, dicen ellos. Entonces, lo que vemos a través de la historia es de que siempre ha habido almas de todos los linajes en el punto de salvación. Por ejemplo, Abraham no fue judío. Aunque los judíos dicen el judío Abraham. Bueno, judío viene de la tribu de Judá. Judío viene, ¿verdad?, de Judá para acá. Y judío se le llama de muchas formas a muchas personas, como parte de la religión judía, como parte del reino de Judá en la época de Roboam. ¿Sí? Se le puede hablar como judío Mizrahi, judío sefaradí, judío ashkenazí, judío masortí, de la Haskalah, reformista, judío ortodoxo, ultraortodoxo, judío reconstruccionista, judío mesiánico, judío cristiano. O sea, hay muchos judaísmos. Entonces hay que tener cuidado porque no se trata de judíos. Y aunque la salvación viene por medio de Judá, es porque obviamente estaba profetizado que del medio de la tribu de Judá pues iba a aparecer el Mesías. Pero eso no quiere decir que judaísmo o el pueblo o la etnia o la religión pues tenga que ver algo con la salvación. Entonces, si nos vamos al pasado, miren, Noaj no era ni judío, ni israelita, ni como se le llamó a Abraham, ¿verdad? ¿Cómo se le llamó? Se me olvidó hasta hebreo, ni hebreo. Ajá. Y bueno, hay muchas hipótesis sobre el hebreo, ¿verdad? El Heber, el pacto, el quién sabe qué, híbrido y quién sabe qué. Bueno, si interponemos el diluvio y que hubo un reseteo de la humanidad, pues viene Noaj, y Noaj no tiene nada de judío, nada de israelita, nada de hebreo. Y de Noaj vienen 3 hijos, y de 3 hijos pues viene cualquier cantidad de pueblos, y al final, ¿qué hay atrás? Almas. Hay almas. No hay religiones. Incluso Adán y Java no tenían religión, no tenían sinagoga, ni templo, ni mezquita, ni nada de eso. O sea, eran almas delante del Eterno. Sus descendientes eran almas que andaban en cuerpos. Entonces, Noé y sus hijos también son almas. ¿Sí? Y viene toda esa descendencia, son almas. Que los que andan en justicia, el Eterno les promete redención. ¿Sí? Como Enoch, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos hacia adelante y empezamos a ver almas que se perdieron, que se fueron a la idolatría, etc. Y que el Eterno ve un alma en Ur de los Caldeos, allá en tierra de paganos, de gentiles, de idólatras. El mismo padre de Abraham era un idólatra, dice que hacía ídolos. Y la tradición judía también, a través del libro de Yashar. Pero el Eterno ve algo en Abraham que él no tiene contentamiento con esa respuesta idolátrica, y él está buscando el Eterno, y entonces el Eterno elige a Abraham. Bueno, Abraham en esa época, Abraham. Y una vez que es un alma, ¿sí? Es un alma que sale entre los pueblos paganos. Semitas podríamos decir, sí, pero sale entre los pueblos. Entonces no es judío, no es israelita, nada. Se le llama hebreo porque dice que cruza el río, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Abraham? Bueno, Abraham, pues que el Eterno lo llama y dice, ¿sabes qué? Te voy a usar a ti, y voy a pactar contigo y te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia, y tu descendencia va a ser como las estrellas y como la arena, etcétera. Ya conocemos toda esa promesa. No hay judíos, no hay religión, no hay sinagoga, no hay mezquita, no hay templo, no hay nada de eso. Dice que él levantaba altares, él andaba delante del Eterno, le obedecía el Todopoderoso, andaba en sus mandamientos y se acabó. Viene Isaac y le repite la promesa, viene Jacob y le repite la promesa. Después de Jacob ya sabemos la historia, todos sus hijos, desde Reubén hasta Yosef y todo lo que ocurre. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Eterno? Llamando a un hombre, y de un hombre viene un pueblo en donde él va a enseñar a la humanidad
que Él quiere salvar a las almas, que quiere usar un pueblo para que sea luz a las naciones, que el pueblo falla y que hay gente de las naciones que quieren encontrar y que se unen al pueblo, o que en otras ocasiones, como en el caso de Job, que Job ni era israelita, ni era judío, ni era hebreo, ni nada, pues era del pueblo de las naciones, pero él conocía al Eterno, temía al Eterno, hacía sacrificios por sus hijos. Y era un hombre justo. Está mencionado incluso en los profetas, junto con Daniel, por ejemplo, ¿no? Y Noé. Entonces, no se trata de un linaje, no se trata de una etnia, no tiene nada de especial un linaje, todos somos iguales, se trata de almas. Por lo cual, fíjense cómo se van conectando la voluntad del Eterno con un hombre que llama, con una promesa de un hijo milagroso, el cual está representando al Hijo del Todopoderoso, el Padre, Abraham y su hijo Isaac, que iba a ser entregado. Es la figura del Padre, el Todopoderoso, y su Hijo, que fue entregado en el mismo monte, que llevó su madero, que fue colgado, derramó su sangre, y este sí cumplió el Cordero perfecto, el Cordero que fue anunciado desde el pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante seguir la línea, por supuesto, de los profetas. Dice por acá el Eterno, dice Antonio García, el Eterno ve las intenciones del corazón si opta por ser seguidor de la justicia o del mal. Y en todas las almas es lo mismo, ¿sí? Puede ser incluso cualquier linaje, pero si el Eterno ve que esa alma, ¿verdad?, está de veras comprendida de su estancia en esta tierra y sabe que hay un Creador, ¿sí?, y va tras Él, entonces el Eterno le pone las pistas para que llegue a Él. Fíjense nada más, antes de que existiera un pueblo de Israel, ya había formas de ser redimido con obras justas. Y aunque a los religiosos no les guste, ¿sí?, porque ya saben, por el virus luterano, dicen ellos que no se trata de ninguna obra, que nada más haz la oración del pecador y Cristo lo hizo todo y listo, ya vive como quieras y eres salvo, siempre salvo. Error. El alma que pecare esa morirá. Y si no hace teshuvá, pues se va a quedar en sus pecados, va a morir en sus pecados. Y esto está desde Adán y Java hasta el día de hoy. Y no es que te salven las obras, sino que el Eterno está viendo que Él va a dar redención eterna, pues a aquellos que vuelvan al Todopoderoso y hagan la voluntad de Él. Pero bueno, sí hemos hablado mucho de eso. Entonces, el punto acá es que se trata de almas, y sí, ciertamente el Eterno se agrada de Abraham, le permite tener descendencia, toma al pueblo de Israel como un pueblo para sí, dice, Am Segulá, como el pueblo de su propiedad. ¿Por qué? Porque una vez que lo hace propio, lo va a meter en un saco que si le hubiera preguntado antes, nadie quisiera meterse ahí, aunque él se lo dijo con anticipación, ¿sí? Es decir, que iba a pactar con él, con el pueblo, que iba a haber condiciones, que si rompían las condiciones, entonces iban a ser expulsados de la tierra, desechados, iban a pasar por cualquier cantidad de dificultades, no solamente el asedio de sus enemigos, el robo de sus siembras, sus cosechas, no solo por asesinatos, injusticias, por violación de sus esposas, de sus hijas, por cautiverios, etcétera, 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 para que pudieran ser ellos purificados, para que pudieran ellos cumplir el propósito de hacer venir al Mesías, con un remanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final otra vez se trata de almas, ¿sí? Se trata de almas. E incluso las mismas almas de lo que se conoció como el pueblo de Israel o la comunidad de Israel, o Am Israel, el pueblo de Israel, no todos fueron redimidos, ¿eh? Nosotros sabemos en la historia y vamos viendo que muchos israelitas fueron cortados del libro de la vida, ¿sí? Y para eso hay muchos ejemplos. Desde que salen de Egipto, por ejemplo, Coraj y su séquito, los que se fueron tras el becerro de oro, los que se metieron con las madianitas, todos los que murieron con plaga, los que se los tragó la tierra, etcétera, etcétera. No. O sea, si vamos a la historia, realmente vamos a ver, se trata de almas, pero alma
que se corrompe, alma que va a la destrucción, alma que está reservada para la destrucción. Entonces, bueno, al final, bueno, cuando llego a este punto estoy diciendo que el Eterno, cuando está hablando profecía con estos hombres, usando a Israel, está mostrando la venida del Mesías, porque al final se trata no de un pueblo, no de una etnia, sino que se trata de almas, que va a estar la salvación abierta a todas las almas que ellos quieran. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, vuelvo a repetir, un capítulo que citamos muchas veces, en donde dice que el Eterno estaba haciendo que los de origen gentil fueran salvos. Dice, para que el resto de los hombres crean y de todas las y gente de las naciones, que el Eterno estaba tomando pueblo para sí, también de entre las naciones paganas, entre los gentiles. Obviamente para transformarlos y para hacerlos sus hijos. Pero ahí ya estamos viendo entonces que el Todopoderoso está incluyendo a las almas que crecieron como gentiles, como pueblos. Algo que Pablo de Tarso en la carta a los Efesios dijo, es un misterio que estaba escondido por las edades, el cual ha sido revelado ahora. Que ustedes que han creído de origen gentil, que han dejado el paganismo y han venido al cuerpo del Mesías, dice, ya no son más extranjeros ni arrimados. Ahora son conciudadanos de los santos, miembros de la familia del Todopoderoso.